hermanos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a terminar el capítulo 4. Vamos al versículo 23. Puestos de pie en reverencia a la palabra, mis hermanos, vamos a leer ese versículo. Terminando de leer, tomen asiento, por favor. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Gloria al Señor de los ejércitos. Tomen asiento. Poderoso es nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos han sido edificados con todo lo que hemos estado estudiando los viernes en el libro de los Hechos? Yo creo que cada vez se pone mejor esto. ¿Por qué? Porque vienen más testimonios, vienen más palabras de vida eterna. Y estaba meditando yo, hermano, hace ratito, no sé por qué el Señor me ponía esto en el corazón. Y es verdad que entre ¿cuántos les ha sido de bendición este estudio acerca del libro de los Hechos? Se podrían decir muchas cosas, mi hermano, pero ¿sabes qué pasa también? Que muchas veces nosotros decimos, estuvo buenísima la palabra, me alimenté, Dios habló de una manera a mi vida pues muy especial. Pero también sabes que esa misma palabra, mi hermano, va a ser la misma que te va a juzgar en el día del juicio. O sea, entre más tú absorbas, más digas, hoy sí le entendí, hoy me llené, hoy aprendí mucho, eso te va a juzgar en el día del juicio, porque un día estaremos delante de la presencia de Dios, mi hermano. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que no tendremos argumentos para decirle, no, Señor, no me usaron, no me dijeron, perdón. No me dijeron, a mí no me dijeron eso, Señor. Entonces, ¿sabes qué es lo que estamos estudiando, mi hermano? La vida de cómo empezaron los cristianos, los primeros cristianos, a vivir a la partida del Señor Jesucristo. Entonces es una continuación. Dios nos está diciendo, esta es la manera en la que ustedes deben de vivir. Entonces realmente a veces hay como que, pues, ¿de qué nos sirve, mi hermano, escuchar si no lo vamos a poner por obra? ¿No? Una de las cosas que ahorita estaba meditando yo con el Señor y lo sentía muy en mi espíritu. Mira las bancas, ¿de qué sirve que les prediques? Que yo mismo, Señor, ¿cuántas veces les predicó y de repente lo toman, pero luego lo dejan? Pero también entiendo, mi hermano, que es parte de la prueba. ¿Sabes por qué? Vamos a ver por qué. Los creyentes piden confianza y valor. Tiene como subtítulo la palabra. ¿Qué estuvimos estudiando hace 8 días? ¿Te acuerdas que estábamos estudiando acerca de Pedro y Juan ante el concilio? Que los encarcelaron, que los tuvieron ahí. Yo no sé si les darían sus tehuacanazos, pero yo creo que sí les han de haber dado de repente algún que otro maltrato. No creo que los fariseos, los saduceos, después de haberles estado predicando algo que ellos no creían, que era la resurrección, porque los saduceos, ahora sí que esa secta, ese partido religioso, llamémoslo así, de esos tiempos, ellos no creían en la resurrección. Entonces, ¿y qué estaba predicando Pedro y Juan? Pedro y Juan, no sé Pedro y Pablo, pero Pedro y Juan, estaba predicando acerca de la resurrección. El poder de lo que hubo en el sacrificio de Jesús. Le estaban adjudicando todo, absolutamente todo, también lo que había pasado con el cojo de la hermosa. Le estaban diciendo, no me vean a mí, yo no lo hice, lo hizo Cristo, Jesucristo, aquel que ustedes crucificaron. Algunos compungidos, algunos preocupados, algunos con temor de respeto dijeron, ¿qué teníamos que hacer? Bautícense, arrepiéntanse y recibirán la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Estábamos estudiando lo que decía Juan el Bautista el domingo, que hablábamos del bautismo en la segunda parte, que decía Juan el Bautista, muchos vienen a la iglesia porque tienen miedo de que se van a ir al infierno, de que tienen algún tipo de temor y piensan que viniendo a la iglesia se va a quitar todo eso, se lo van a ahorrar y podemos, la verdad, mi hermano, tenemos que decirla, es de que
que aunque estemos aquí sentados, pero si escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, de nada nos sirve. Es una verdad, mi hermano. Muchos días en estos días la iglesia, los pastores, con tal de que no se vayan, por X circunstancia que tú quieras imaginarte, les hablan de una manera suave, les alcahuetean y les dicen: ¿te acuerdas que yo te dije que si de repente alguien se quería casar y no me enseñaba su acta de matrimonio, yo no lo iba a casar? Aunque se fuera a otra iglesia, que le carguen el pecado a otro pastor, pero yo no me voy a prestar con esas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, mi hermano, somos realmente íntegros y obedientes en la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a ser obedientes a la palabra del Señor? Pedimos ayuda, dame consejo, Señor, háblame a mi vida, y cuando viene el consejo no lo obedecemos. Ponemos 1000 peros o simplemente lo desechamos, hacemos como que no escuchamos. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos, inclusive por encima de nuestra familia, de obedecer al Señor, mis hermanos? Había un pastor que yo admiro mucho y a mí me marcó mucho eso. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido ver eso, porque eso marcó mi vida y traigo eso como enseñanza muy dentro de mí. Porque en estos días, como te digo, los pastores, con tal de que no se vayan las ovejas, les alcahuetean todo. No, hermano, es que esto y lo otro. No, hermano, que hay que... No, podemos despedir a personas que no están siendo de edificación para la iglesia. Yo he despedido personas de la iglesia. Eso es bíblico también. Porque aquí tenemos que tener todos los respetos hacia el Señor. Tenemos que obedecer sus estatutos por bien de nosotros mismos. Este pastor, mi hermano, que fue mi primer pastor, pues yo no le tenía respeto porque yo no sabía de la palabra de Dios. Yo decía: ¿y ese señor qué, no? Pero me hablaba como si él pudiera ver mi mente y mi vida. El Señor me estaba hablando ya. ¿Y qué crees que lo que pasaba? Era de que desconozco la razón, mi hermano. El grupo de alabanza eran sus hijos. Eran 4 integrantes, 3 eran sus hijos y uno no. Uno era un congregante de la iglesia. No sé cuál fue el problema, pero la cosa es de que un domingo solamente estaba tocando un hermano. Y yo me preguntaba, dije, pues quién sabe, yo no entendía mucho. Y hasta que luego me enteré por quien me llevaba, porque me habló del evangelio y me decía: es que los hermanos, sus hijos del pastor, andan rebeldes. ¿Te imaginas? Ahora el punto que voy es ¿cuántas enseñanzas no recibieron acerca de todo tipo de valores? Y a ese grado de estar ministrando, de haber pasado ya un proceso, estar en rebeldía. No obedecer las palabras del pastor, no obedecer, porque ya no era su papá, ahí era el pastor, el siervo de Dios. Y entonces decían que sus hijos lo amenazaron y le dijeron: pues si tú esto, nosotros ya no vamos a la iglesia. ¿Qué es lo que harías tú, mi hermano? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por las cosas de Dios? ¿Te acuerdas que hablábamos de la importancia del Espíritu Santo? La importancia del estar a cuentas con Dios. Y este pastor prefirió que sus hijos se fueran de la iglesia, pero mantener el orden en la casa de su Dios. Yo he sabido que por ahí los hermanos ya regresaron y todo, pero tuvieron que haber, yo no sé qué es lo que hayan tenido que pasar para poder entender. Ya vemos pastores, mi hermano, vemos ministros de Dios que somos así bien firmes delante de las cosas de Dios. Porque al final de cuentas, no vamos a ir de la iglesia y esto y lo otro, no creas que a mí me vas a perjudicar. La obra no es mía, mi hermano, la obra es de Dios. Es a Él a quien le estás faltando el respeto, es a Él a quien te estás dirigiendo de esa manera. ¿Por qué menciono todo eso? Porque es la importancia, mi hermano, de que tú vengas a escuchar la palabra y lo pongas por obra. Tu vida va a cambiar, pero si no pones por obra y te pones tus sentimientos por encima de los estatutos y mandamientos del Señor, tu vida a lo mejor hasta va a ser peor. ¿Por qué? Porque vas a escuchar la palabra de Dios y ya no puedes ser tú. Ahora sí, ya no puede. Es como aquel que se sube a saltar y luego el pueblo le pega. El pueblo, después de ser víctima, pasa a ser agresor. Tú pasas a hacer algo peor que eso, mi hermano.
¿Por qué? Porque ya conoces las instrucciones, pero no las sigues. Ya no eres ignorante, no, ya sabes bien. Pero si empiezas a poner tus argumentos y a excusarte de la manera, hermano, excusa delante del Señor. Yo he aprendido a quedarme callado delante del Señor. Mejor agachar la cabeza y decirle, está bien, Señor, sí, la regué. Señor, la mera verdad, no quiero, perdóname. Y a pedirle ayuda. La importancia del Espíritu Santo, mi hermano. La importancia de estar a cuentas con Dios. En cositas a veces tan sencillas, pero de grande peso en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? ¿Qué hubiera pasado con Pedro y con Juan si no hubieran tenido esa integridad delante de Dios? No gracias a su convicción, déjame te digo, gracias al poder del Espíritu Santo que les había sido prometido. ¿Por qué? Porque Pedro mismo lo dijo. ¿Viste que Juan el Bautista, notaste que Juan el Bautista dijo las mismas palabras? Bautícense y arrepiéntanse. O sea, no te bautices nada más y sigue tu vida igual. Y por arte de magia algo va a pasar. Y no. Se te va a mostrar el camino, mi hermano, y te va a corresponder a ti caminar por ese camino. Entonces, Juan el Bautista lo dijo de una manera más brusca, más ruda. Le dijo, generación de víboras, ¿quién les advirtió de la ira venidera? Produzcan frutos de arrepentimiento. En otras palabras más sencillas es, ¿quién les dijo que con el bautismo se van a salvar de ir al infierno? Si no producen frutos de arrepentimiento, si no muestran que sus vidas han cambiado, su manera de hablar, su manera de caminar, su manera de dirigirse, su manera de pensar, su manera de todo, no van a poder entrar, aunque se hayan bautizado. Lo delicado, mi hermano. ¿Cómo sería, hablábamos de un Pedro y de un Juan, cómo sería ante el concilio, ante las autoridades? Pedro ya lo había negado. Pedro sin el Espíritu Santo ya había estado, ni siquiera había estado ante las autoridades, había estado nada más frente a los hombres que le estaban dando carrilla. ¿Y qué pasó? Negó al Señor 3 veces. Ni siquiera lo amenazaron, nada más le decían. Eres uno de ellos. Exactamente. Si hasta hablas como él. O sea, se la pudieron, digamos, no es así, pero digamos, se la pudieron haber estado curando con él, pero él lo tomó. Él sabía lo que estaba haciendo, el alma sabe lo que están haciendo. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo y sabemos el por qué a veces no queremos obedecer la palabra de Dios. Nos podremos engañar inclusive a nosotros mismos diciéndole, alma mía, y le aventamos una de mentiras, pero no podemos engañar a Dios. Podremos hacernos los santos y engañar a nuestra alma diciendo que estamos bien, pero cuando el Señor nos redarguya por medio de la conciencia, sueños o por medio de la palabra, una de dos: o somos sabios y nos reconocemos, o somos necios y seguimos en la necedad. El único interés, mi hermano, de lo que eran los gobernantes de ese tiempo es que se dejara de hablar la palabra de Jesús. Pregúntame, hermano, ¿tú has ganado almas para el Señor? Una cosa es que tú hables la palabra, y aquí vamos a entrar ya a este tema. Una cosa es que tú hables de Dios, una cosa es que tú leas la Biblia de Dios, pero tienes el respaldo del Espíritu Santo, el respaldo del autor de esa palabra. Pedro y Juan tenían ese respaldo, mi hermano. Por eso es que sus palabras eran tan convincentes, tan denuentes. Tenían valor, tenían valentía, tenían significado, que lo entendían. Por eso los saduceos y los fariseos se sentían atacados. Sabían que allí había algo, porque sabían que no eran solamente ellos en sus fuerzas, eran el poder de Dios. Estaba pasando algo ahí. ¿Y sabes qué pasó? No es lo mismo que tú estés hablándole a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas y que ni te crean porque no tienes el respaldo de Dios, a que le estés hablando a 5,000 con el respaldo de Dios. Pedro y Juan dice que le hablaron a más de 5,000 personas, y contando a los hombres, 5,000 se convirtieron.
Aleluya, gloria. Eso era de poner atención. Por eso los saduceos decían, algo está pasando, ¿qué hacemos? No, pues nada más vamos a decirles que no hablen en ese nombre, que ya dejen de hablar de esas cosas. La cosa aquí es la pregunta para nosotros. Cuando tú hablas, ¿cómo hablas? ¿Es palabrería, mi hermano? ¿Es palabra sin respaldo de Dios? ¿Cuántas almas han venido por la palabra que Dios, por medio de ti como instrumento, han venido a la casa de Dios? Cuando yo estaba haciendo el examen en el concilio de pastores, allá en la iglesia, mi hermano, allá en la matriz, ellos me preguntaban, ¿has ganado almas? Y yo me quedaba pensando, les dije, no, pues no. Entonces, ¿cómo quieres ser pastor? ¿O cómo tú vienes a hacer el examen de pastor si no has ganado almas? No, yo no he ganado ni un alma, ni creo poder ganar almas, pero el Espíritu de Dios en mí, ese es el que las gana. Y es así, mi hermano, nosotros no podemos ganar almas, pero ¿sabes qué te estoy diciendo? El respaldo de Dios, no tú, porque si tú les hablas por ti mismo, son palabras huecas, palabras vacías, palabras que tal vez suenen bonitos. Si le echo ahora sí que emoción, te voy a emocionar, mi hermano, pero 2 o 3 días otra vez vas a estar en la misma situación. Pero si la palabra que tú les hablas, el sagrado libro, tienes el respaldo de Dios, vidas van a cambiar, almas van a venir aquí a la iglesia. ¿Cuántas hoy en el día, mi hermano, cuántas veces predicamos? Predicamos hoy en este día. En la semana predicamos a alguien nuevo. Porque hay veces, mi hermano, que nosotros queremos buscar las almas que ya se alejaron. Esas están en la mano de Dios. Dios sabe cómo las va a tratar. Pero es fácil. Voy con un hermano que ya conoce, pero que sé que no va a la iglesia, y voy y me lo traigo. Y gloria a Dios. Pero en eso tenemos que tener como que nosotros la sabiduría de Dios. Hay ciertas almas que yo he visto que no tienen iglesia. Yo les he dicho, mire hermano, pues estamos ahorita trabajando en otra obra, algo pues que Dios está levantando, una nueva etapa. Si no tienes iglesia, vente a congregar aquí. Pero ellos ya saben que soy bien rígido. Ellos ya saben cuál es la palabra que Dios habla y lo que yo intento hablar, escudriñando su palabra. Y saben que si yo tuviera también que bajar a mis hijos del altar y cantar, aunque sea puras palmas, así lo haríamos. ¿Por qué? Por amor a nuestro Dios. Y a veces muchos no vienen por eso, y a veces muchos quieren eso, muchos quieren ese tipo de palabra. Amén. ¿Qué contraste, como decía nuestro hermanito Elí, el apóstol Juan, el apóstol que se recargaba en el regazo del Señor y trajo unas palabras de amor tan bonitas, pero fue el mismo que fue usado hablando del Apocalipsis. Sí, amén. ¿No? Y el Apocalipsis es la mejor carta de amor. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto del amor. Esa es la diferencia. Entonces, mis hermanos, el interés de los gobernantes de esos tiempos era que pues no querían que se predicara lo que estaban predicando los apóstoles. ¿Qué predicaban? No se predicaban a ellos mismos, predicaban a Jesús. Las palabras de Jesús, las maravillas de Jesús, lo que Jesús había hecho en la vida de otros. Entonces, podemos ver que la Biblia es muy breve, muy yendo al grano, que no dice, y les preguntaron cuántos se querían convertir. Les preguntaron cuántos querían convertirse, nada más dice que 5,000. Yo creo que ni siquiera les preguntaban. Ellos mismos salían, yo quiero eso, yo quiero. Sentían. Ni siquiera les tenían que decir. Vamos a ver esos ejemplos más adelante. Dice entonces, puestos en libertad vinieron a los suyos. Puestos en libertad, ¿quiénes? Pedro y Juan, que eran los que estaban en juicio. Entonces, ¿vinieron a quiénes? Con sus hermanos. ¿Te imaginas? Si no tuvieran el Espíritu Santo, hermano, hay veces que tú vas a sentir desgaste, cansancio, desánimo. Y es normal en la vida de un cristiano. Seguimos siendo humanos, mi hermano. La pregunta es, ¿en qué te apoyas tú para seguir adelante?
en tus fuerzas o en el poder de Dios. Porque si tú eres, ahora sí que si tú tienes el Espíritu Santo, ellos estuvieron ante el concilio, no estuvieron en cualquier lugar. Es como si te hubieran llevado aquí a la comisaría, aquí a, ¿cómo se llama? Donde llevan a los detenidos. Delegación. A la, sí, tiene un nombre, al ministerio público. Te llevan ahí acusándote de que estabas hablando de Jesús. Y ¿sabes qué? Te vamos a advertir, deja de andar hablando en ese nombre, deja de andar hablando de Él, porque nos vas a echar a perder el business, el changarro. Entonces, sabiendo que tienen la autoridad, no era cualquier cosa, mi hermano. Tenían autoridad para dejarte en la cárcel, para golpearte. Y yo no creo que hayan sido muy derechos en ese tiempo. Yo creo que la corrupción ya estaba, la misma palabra habla acerca de la corrupción. Yo creo que, pues, ¿qué hicieron con el maestro? ¿Fue todo derecho? ¿Fue todo legal? Tuvieron que levantar falso testimonio, usar falsos testigos, mentiras. Yo creo que con eso basta. Entonces, fueron con los creyentes. Ahora, ¿has escuchado que luego ves al hermano que está todo decaído así? Está pero si enfermo, mi hermano. Y te dice, le preguntas, ¿cómo está mi hermano? Victoria. Gloria a Dios, estamos bien. Amén. Bendecido, mi hermano. Y tú lo estás viendo que en realidad ni está en victoria y tal, y no está tan bendecido. Más cuando tú sabes el por qué viene el malestar. Pero él dice que está bendecido, ella dice que está bendecida. Y entonces nos llenamos y cambiamos las cosas en la Escritura. Hay que siempre hablar positivos. ¿Has escuchado eso de que piensa positivo, sé positivo? Hermano, eso no es doctrina del Señor. Eso no sirve. En la viña del Señor, en el camino del Señor, te vas a encontrar con muchas cosas y a veces no van a ser positivas. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque a veces nosotros tenemos ese pensamiento y dejamos la obra del Espíritu Santo, opacamos a la obra que quiere hacer el Espíritu Santo para nosotros intentar hacer, o sea que podemos más que el Espíritu Santo, tenemos más poder que el Espíritu Santo. No hay que decirle a los hermanos que nos pasó esto, hermano Pedro, porque si no, se van a venir abajo. No hay que decirles que pues, hay que decirles que estamos bendecidos, que nos fue bien. Y entonces, ¿te imaginas a un Juan y a un Pedro diciéndole, y puestos en libertad vinieron a los suyos, fueron a la iglesia, a la misión, a la célula, con los que se reunían, y les dijeron, ¿cómo les fue? Supimos que los agarró la policía. No, pues nos fue bien, nos soltaron porque somos los siervos del Señor, no nos pasó nada. ¿Los golpearon? ¿Todo moreteado? No, estamos en victoria. No me dolió, o sea, cosas por el estilo, mi hermano. Muchas veces el cristiano de estos días es así. Porque según nosotros queremos ayudar a la obra de Dios. Pensamos que esa es una manera como de que, mira, Señor, pues aquí no sé qué pasó, pero te voy a ayudar, te voy a cubrir, te voy a tapar, que permitiste eso. Y pensamos que nos tiene que ir todo el tiempo bien. El cristiano y las iglesias de estos días piensan que te tiene que ir bien. Y si te va mal, algo, estás en pecado. Es lo que dice, no, es que hay que tener un pecado, hermano. No, es que... Y nos empezamos nosotros a maquinar, ya ni el diablo maquina tantas cosas como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no es así? Entonces, ¿te imaginas a Pedro y Juan diciéndoles ese tipo de cosas? Para tapar todo eso y que no se desanimen los hermanos. ¿Qué están diciendo? Que dependen de lo que yo diga, depende de lo que yo les vaya a predicar, dependen de qué tanta habilidad tengo yo, dependen de lo que se me ocurra en ese momento. No, hermano, tú dependes y deberías de depender de la palabra de Dios, del mismo Dios. Aleluya. Te vaya bien, porque te va a ir bien, o te vaya mal, porque algunas veces te va a ir mal. ¿Cómo decía un hermanito? Cuando oía este tipo de palabras, le saltaba el desorden en su espíritu y decía, el Señor reprenda al diablo.
Y empiezan con frases como esa. Lo rechazo, lo rechazo, lo cancelo. ¿Has escuchado esas frases? Tan humanas y tan vanas. No, lo cancelo, lo rechazo, no lo tomo. No, me imagino, no es de que te lo tomes. Job pudo haber dicho lo mismo y ay, hijo, no, pues no lo quiere, diablito, no quiere eso. No, tan simple como que el Señor soberano, dueño de todo, creador de los cielos y de la tierra, dijo, hazlo, pero no lo toques a Él. Hazlo, pero mantén su vida. Amén. El mismo Señor Jesucristo. Señor, no te preocupes, aquel que se quiera meter contigo, se las ve conmigo. Ay, Pedrito. Ay, Pedrito. ¿Qué le dijo el Señor? Aléjate de mí, Satanás. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no lo canceló? ¿Por qué no reprendió el diablo? No, le dijo a Pedro, diablo, hazte para allá. Nosotros tenemos que tener siempre la mente bien puesta en el propósito de Dios. Y si el propósito no nos conviene, mi hermano, Dios sabe lo que hace, tú confía en Él. El Señor ya había avisado acerca de muchas cosas. Ya vimos que era una profecía que decía que en ese momento Él les iba a dar palabras para hablar, así como se las dio a Pedro y a Juan. Entonces, llegaron y ellos, ¿qué hacían? Habían caminado y se habían encontrado con la verdad, hablaban verdad, predicaban verdad, vivían la verdad, caminaban en la verdad. Ellos dijeron, pues nos agarraron y nos dijeron esto y nos dijeron lo otro, y mira cómo dice, y contaron nada más una parte, lo que les convenía, para que no se desanimaran los hermanos. Contaron, dice, todo. O sea que si los golpearon, les dijeron que los golpearon. Si los robaron, que los robaron. Todo lo contaron. Con un propósito, ¿cuál? Que los hermanos, los verdaderos adoradores, los que realmente tienen la convicción, están dispuestos a seguir al Señor, supieran que era lo que venía más adelante. Porque más adelante, mi hermano, vendrá una persecución a todos. Y todos los que estaban aquí en la iglesia bien contentitos con sus palmitas, sus manitas levantadas y sus lagrimitas, se esparcieron por todos lados. Dice entonces el 25 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Qué hermoso es eso, mi hermano. Gloria a Dios. Una de las partes que aquí quiero yo mencionar, mi hermano, es precisamente eso, la unión de la iglesia. ¿Estaremos todos en un mismo sentir, hermano? ¿Estaremos todos en un mismo ánimo? Porque si uno de nosotros no está en un mismo sentir, en un mismo ánimo, entonces el rompecabezas ya no encaja. Y ahí dice que todos, mi hermano, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué es lo que haces tú cuando tienes una situación difícil, mi hermano? Ya está allá afuera Electra tocándote que le pagues, que ya te atrasaste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pagos. ¿Qué haces? ¿Le dices a quien esté contigo que salga y que le diga que no estás? O sea, ¿mientes? ¿O enfrentas la circunstancia? Y le dices, perdóname, Señor, tú sabes que no he pagado por esto. Yo no sé qué tantas cosas podríamos decir en ese aspecto. Pero ¿cuál es tu proceder? El pueblo de Dios, mi hermano, ya había recibido el Espíritu Santo, ya sabían qué era lo que tenían que hacer. Ellos estaban tan convencidos, para ellos el mundo, sabían que este era el mundo, el reino de Dios. Fuera, tendrían que salir afuera con la protección de Dios, confiando en su Dios, pero ellos ya no vivían las cosas de afuera, ya no concordaban con lo que se vivía y se decía allá afuera. ¿Qué es lo que ellos hacían? Muchos lo toman a burla. Dicen, como todo cristiano, te pones en la orilla de tu cama, te hincas y te pones a orar. Eso es lo que hacen, eso es lo que hacemos los siervos de Dios. Ir con nuestro Dios a decirle acerca de qué es lo que nos está pasando. Pero aquí pasa algo, mi hermano. Dios te podría decir, a ver, ¿qué tanto me has cumplido tú? ¿Quieres esto? ¿Quieres todo? Pero ¿qué tanto me has cumplido tú?
Ya te dejaste moldear como yo pongo mis manos en el barro para que puedas tú recibir y para que puedas tú contener la bendición que me estás pidiendo. No, pues Dios bien nos podría decir eso, mi hermano. Y algunas veces sí lo hace, pero algunas veces Él es tan bueno que nos da la oportunidad. No nos alcahuetea, por su amor nos da la oportunidad. ¿Qué hacía el pueblo en esos tiempos, mi hermano? Alzaban unánimes la voz a Dios. Me da la impresión, pareciera que el mismo Espíritu hablaba en todos y pedían lo mismo: protégenos, ayúdanos. ¿Por qué? Y dijeron, fíjate qué palabras, a mí me encantan estas palabras y de allí a veces aprendo mis oraciones. Y dijeron: soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué denota eso, mi hermano? ¿Qué proyecta? Que ellos conocían a su Dios. Ellos sabían quién era su Dios. Y que no porque estuvieran en una situación difícil, ya Dios, el Dios grande, fuerte, temible, el eterno, el altísimo, se convertía en Diosito. No, para ellos su Dios seguía siendo eterno. Para ellos su Dios seguía siendo temible. Para ellos su Dios seguía siendo el Señor de los ejércitos. Para ellos seguía siendo el mismo Dios. Pero eso pasa a veces en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, mi hermano? Porque no nos llenamos de su Santo Espíritu. Antes de llenarnos de su Santo Espíritu, nosotros ya somos templos de su Santo Espíritu. ¿Cómo vas tú a llenarte del Espíritu y poder enfrentar las cosas que te va a traer la vida cotidiana si no eres templo del Santo Espíritu? Ya sabemos que no hay orden, mi hermano, para bautizarte o recibir el Espíritu o viceversa. Primero el Espíritu y después bautizarte, pero sí van de la mano los dos. ¿Se te hace difícil, mi hermano, venir a la iglesia? ¿Se te hace complicado? De repente como que te pesa, de repente como que sientes... Eso quiere decir algo, mi hermano. Al cristiano de a de veras, al genuino, al verdadero, al auténtico no le cuesta. Le podrán doler los pies, podrá venir desvelado, puede venir no comido, pero él dice: voy a alabar a mi Dios primero. Después de esto, seguiré con lo demás. ¿Te acuerdas de lo que decía George Mueller cuando estaba la reina Isabel tocando? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos con el Señor? Estamos distraídos haciendo cosa y media, pensando, cuerpo presente, pero pensando otras cosas, mi hermano. ¿O estamos dándole el tiempo a nuestro Dios? Podría estar la alabanza a todo lo que da el hermano que está ministrando, esforzándote, y los demás hermanos podrán estar en otro mundo. Algunos obvios y algunos no tan obvios. Puede estar la palabra a todo lo que da el predicador pidiéndole en su interior: úsame poderosamente, Señor, para que bendigas a tu pueblo. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Lo estás recibiendo, lo estás adorando en tu corazón? ¿O estás distraído haciendo otras cosas, pensando otras cosas, meditando en otras cosas? ¿Sabes por qué te menciono esto? Porque aquí dice que todos alzaron su voz unánimes, pensaban lo mismo, sentían lo mismo. Ya vimos, tenemos argumentos que anteceden que ellos pensaban y sentían lo mismo. Y cuando ellos no sabían qué hacer, lo que hacían era ¿qué? Alzar su voz, hablarle a su Dios. Aleluya. Es que a mí me está pasando esto, no me parece esto, pues sinceramente no estoy de acuerdo. Tantas cosas como humanos a veces se nos ocurren. Pero lo primero que tenemos, que a veces somos bien buenos para echarle la palabra al otro. A veces somos como que recibimos la palabra, somos buenísimos para cachar la palabra. Esta palabra está poderosa, se la voy a llevar a mi hermano Pedrito. Y hermano Pedrito, está poderosa, la voy a echar a mi hermano Elí, se la voy a dar a él. Pero siempre he dicho que si te toca escuchar a ti la palabra es porque Dios te está hablando a ti. Gloria a Dios. No quiere que le lleves la palabra a otro.
te la está dando a ti. Toma la palabra para ti. Te va a bendecir y a beneficiar a ti. Gloria a Dios. Y a veces, mi hermano, estamos en ese aspecto, en esa actitud, que lo tomamos porque se lo voy a llevar a mi hermano, a mi papá, a mi primo que no conoce. Se lo voy a llevar. Das un repartidero de palabras y tú todo lo desechas. Pero eso sí, eres cristiano y amas la palabra. Hasta de memoria te lo sabes. Yo siempre he pensado que es mejor que tú entiendas la palabra que lo memorices. Yo soy malísimo para memorizar. El Espíritu me lo recuerda, hermano. Los versículos, cuando yo estoy hablando por ahí, o estoy predicando en la calle. Pero yo he visto personas que se saben los versículos, pero no los entienden. Se hacen bolas, mezclan unos con otros y terminan en Génesis y acaban en Géminis. Sería mejor que los entendiéramos, porque si los entendemos, los podremos llevar a cabo por obras. Por eso a veces como que no sirve de mucho el que leamos la escritura nada más, porque está el ejemplo del eunuco que lo mencionábamos. Leía la escritura pero no la entendía. ¿Y cómo? Si no hay nadie quien la explique. Sí, amén. ¿No? Amén, amén. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso era lo que estaba pasando, mi hermano, en esos días. ¿Por qué se amotina la gente? Había sucedido un milagro con un cojo de nacimiento. Se amotinó pues a ver qué estaba pasando. ¿Pero por qué? Pensaban tantas cosas vanas. Muchos se le quedaban viendo a Pedro y a Juan pensando que eran ellos. ¿Ya viste lo que hizo Pedrito? ¿Lo que hizo Juanito? Por eso luego se deslindaron. Lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando un don esté operando en nosotros de una manera, el don que sea, y que nos empiecen a ver en nosotros. No, espérate. El don es de Dios. Gloria a Dios. Si Él no lo opera en mí, el don no hace nada. Pero el don es de Dios. La gloria es de Dios. No me mires a mí como que yo lo hice. Lo hizo Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿O no, mis hermanos? Amén. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Toda la gloria para nuestro Dios. Los seguidores de Cristo andan en mejor forma cuando van en compañía. ¿Por qué crees tú, mi hermano, cuando van en compañía? Pero también no te acostumbres porque algún día te va a tocar. Eso tampoco no se menciona. Vayan de dos en dos, ¿por qué? Y esa es muchas veces la regla. Pero ¿qué pasa cuando de repente te toca a ti solito, te toca solita? Volvemos a lo mismo, que de repente tú vas ahí, oras por una persona, ¡pum!, se te chamuca. ¿Qué le vas a decir al chamuco? Espérate, déjale hablar al pastor. Espérate, déjale hablar a los líderes, a los ancianos de la iglesia. No, tú lo permites porque Dios quiere que tú lo hagas. ¿Por qué será que están en mejor forma, mi hermano, cuando andamos en compañía? Aquí pueden pasar dos cosas, mi hermano. ¿Sabes cuál es una de ellas? De repente tú vienes bien contento. No, hoy me desperté con un delicioso sabor de una alabanza en mis labios. Estaba cantando ese canto que estaba cantando mi hermanito el otro día. No sé cómo, pero ahí me lo aprendí, me llegó. Y amanecí con eso y era algo tan hermoso. Pero de repente llega un hermanito tuyo y viene un estado de ánimo totalmente contrario al tuyo. ¿Cuál gana cuál? ¿El positivo, digámoslo así, o el negativo? Uno de los dos debe de ganar, debe de influir. Si el que tú vengas bendecido, el que tú vengas alegre, gozoso, ¿qué va a pasar si tú eres lleno del Espíritu Santo? Deberías contagiar al que viene desanimado, desalentado, reprobado y derrotado, diría yo. Pero ¿qué pasa si tú andas a medias tintas, mi hermano? Y de repente llega, no, hermano, ¿qué crees? ¿Qué es esto? No, que ahora no va a haber culto. Imagínate, que ahora no va a haber culto, mi hermano. ¿Por qué? No, pues, no sé. Ya fui. Y no, vamos.
Porque a veces así somos. ¿Por qué mejor no venimos? No, déjame cercioro, a ver si es cierto. ¿No? A lo mejor pueden pasar miles de circunstancias. Pero a veces lo negativo es lo que se contagia más fácil. Ven, un hermano, tú lo quieres contagiar de gozo, de alegría, de paz. Eso pasa en el mundo. ¿Cuánto no queremos contagiar lo que tenemos con nuestro Dios? El amor que tenemos por nuestro Dios, la alegría que tenemos, la paz que tenemos con nuestro Dios. Y a veces no se dejan. Es bien complicado. Pero cuando llega otro hermano, les habla palabra de Dios, lo más apegada, y como que todas se quedan dudando, ¿será cierto? Pero nada más háblales mentiras, que tú sales el oído, les lo aceptan, ya no lo rechazan, lo cancelan, no, eso es mío, lo hago mío. Y así es, mi hermano. Y si nosotros queremos ser siervos, somos discípulos de Dios, tenemos que ser bien sumisos a lo que Dios nos diga. Alguien que no es sumiso, alguien que no está en una actitud de obedecer, de seguir órdenes, no es apto para las cosas de Dios. Porque tenemos al general, al alto mando, que lo único que va a hacer, nosotros deberíamos estar ya con la mentalidad de que vamos a recibir órdenes a diestra y a siniestra. Algunas fáciles de cumplir, algunas nos van a gustar, pero algunas no van a ser fáciles de cumplir y algunas no van a ser fáciles. Amén. No nos van a gustar tampoco. Pregúntenle a Jonás. Lo mandaron a predicar a sus enemigos y ¿qué hizo? ¿Obedeció? No. Tuvo una consecuencia. Sí, amén. Dice entonces el versículo 26: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, o sea, el Señor, el Dios al que ellos decían alabar y adorar, y contra su Cristo, contra Dios y contra su Hijo. Pero según ellos, si en boca de ellos tú les preguntaras, ellos seguirían siendo los siervos de Dios, los encargados de Dios, aunque estaban haciendo totalmente lo contrario. Versículo 27: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Amén. ¿Quién lo ungió, mi hermano? ¿Él solito? ¿Un concilio de hombres? Nuestro Dios. El mismo Dios había ungido al Señor. ¿Para qué? Para ir a cumplir con una encomienda. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nunca perdió de vista, nunca se olvidó, nunca ni siquiera dudó, siempre tuvo en mente que Él vino, que Él nació para morir por nosotros, para morir en una cruz. Por eso es que cuando Pedro le dijo: no, Señor, aquel que se quiera meter contigo se las ve conmigo. Ay, Pedro. Por eso le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre nos va a presentar un plan, una encomienda, una idea más fácil de hacer, pero en contra de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que Cristo tenía que morir en la cruz. Imagínate que Cristo no hubiera sido ungido, lleno del Espíritu Santo, que Él no tuviera todo eso, se hubiera dejado llevar. Ay, sí, Pedro, échame la mano, hazme el paro, ¿no? Cuídame, protégeme. A final de cuentas, ¿así qué pasó cuando sacó la espada? ¿Qué le dijo el Señor? Que no era la manera. Que los cristianos no peleamos de esa manera, no peleamos. Si nos dicen groserías, no respondemos con groserías. Lo que dijo nuestro hermanito Pedro, lo que estaba cantando nuestro hermanito Eli: si nos ofenden, ¿nos vengamos? No. Ay, es que eso es bien fácil de decirle usted, pastor, usted, porque no está pasando la situación que yo estoy pasando. Yo no, pero mi Señor pasó algo mucho peor de lo que tú estás pasando, y aún así, es más, tú eres el agresor, tú eres la agresora, y aún así te perdonó. Aleluya, gloria a Dios. No, es que yo no puedo.
No, tú no vas a poder, mi hermano, tú no vas a poder, hermana, tú no vas a poder perdonar, tú no vas a poder hacer muchas cosas, tú no vas a poder hacer nada, hermano, ni nada, hermana. Es Dios el que lo va a hacer en ti. ¿Ves la importancia de que tú cumplas con las encomiendas y los mandamientos del Señor? Amén. Porque tú no lo vas a poder hacer. No, es que esto, es que el otro, que mi vecino, el de al lado, es así de esta manera, me echa la basura cuando está barriendo. Y yo le voy a echar un costal mejor. Nada más de que en la noche me voy a levantar a las 3 de la mañana y le voy a echar un costal ahí, para que se le quite. Porque a mí el que me la hace, me la paga. Que así pensara nuestro Señor. Exactamente. Y al final de cuentas, aquí así es, aquí en el mundo, todos contra todos. Sálvese quien pueda. Pero afortunadamente Cristo vino a nuestras vidas y ahora estamos aquí y Él nos está enseñando, nos está diciendo que Él ya lo hizo. Amén. Que podríamos aceptar su sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice entonces, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Como quien dice, todo el mundo. Herodes lo quiso matar desde que era chiquito. Pilato lo tenía ahí. ¿Y qué les hablaba yo acerca de que para mí bastaría la presión de la gente diciéndome cosas para que yo aunque yo fuera inocente, decir, sí, está bien, soy culpable ya para quitarme todo esto? Y he estado en situaciones así, mi hermano. Y es donde yo veo la bendición del Espíritu Santo. Aleluya, amén. ¿Qué decíamos acerca de cuando llega la guerra espiritual a tu mente? Esa es la guerra espiritual. ¿No creas que es muchas de las cosas que se sacan hoy las iglesias y los pastores en estos días? La guerra espiritual, el campo de batalla de la guerra espiritual está aquí, mi hermano. Cuando lo ataca ahí, alguien se suicida. Cuando te atacan a ti, mientes. Cuando te atacan aquí, matas, robas y haces tantas cosas. Aquí es donde está el campo espiritual, la batalla espiritual. Por eso es la armadura. Protégete con el yelmo de la salvación y entonces las cosas serán diferentes. Pero si no obedeces, ¿has visto, por ejemplo, cuando van los motociclistas que van sin casco y de repente les pasa un accidente, un resbalón, lo que sea? Muchos han muerto por eso. ¿Cuál hubiera sido el resultado si se hubieran puesto el casco? Pero ¿cuál es el punto que voy? La obediencia, el seguir las reglas. Si Dios nos habla de reglas, nos habla de estatutos, nos habla de mandamientos, es precisamente por nuestro bien, porque nos ama. Amén. Entonces, versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya estaba todo, ahora sí que meditado por el Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo. ¿Te acuerdas de esa palabra, mi hermano, denuedo? ¿Qué decíamos que era denuedo? Valor y autoridad. ¿Tendrás tú valor y autoridad para hablar la palabra por ti solo, nada más porque qué bonito? Si no tienes el Espíritu Santo, no vas a tener la autoridad ni vas a tener la valentía para hacerlo. Amén. Hay veces que el Señor nos va a decir, pero a ver, predícale a fulano. Ay, no, Señor, ese es cholo, se me va a pegar. A ver, predícale. No, mira, es que mi abuelito es bien enojón. A ver, no, mi hijo no quiere saber nada de eso. Dice que es anticuado. No es la moda. Ya está muy antiguo eso, pasado de moda. Entonces, ¿cómo es que ellos piden denuedo? ¿Para qué? Piden denuedo para defenderse. Valor, autoridad, ¿para qué? Habilidad. Fíjate que estaba yo buscando esa palabra en varios diccionarios y me llamó la atención esta definición. Denuedo, esfuerzo.
para hablar la palabra. Señor, ¿qué voy a predicar hoy? No sé, pues no sé. Yo toqué el capítulo 4, pues, a ver qué se me ocurre, a ver qué del Espíritu me da. Si habrás forzado a alguien así, me toca llevar la alabanza. ¿Qué? Las que se me ocurran, a ver cuáles se me ocurren en ese momento. No, se esfuerza. O sea que parte de este proceso, parte del impacto poderoso de la palabra, tiene que ver contigo. ¿Qué tanto te preparas? ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto la practicas? ¿Qué tanto intentas entenderla? Y si no entiendes, pregúntale al Señor. El eunuco no tenía el Espíritu Santo, pero Dios le mandó a alguien que sí tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué tenía? Se había esforzado. Habíamos dicho al principio en Hechos 1 de que los ministros tenían un proceso, tuvieron que haber sufrido, haber pasado ciertas cosas para poder ser ministros auténticos de Dios. Eso habla de esfuerzo. Amén. Quieres predicar la palabra poderosamente, pero pues hay lo que sea. Vas siguiendo la concordancia. Digo, no es malo seguir la concordancia, es un apoyo. Fíjate, es un apoyo la concordancia. Pero si no te esfuerzas, mi hermano, o sea, tú dices, bueno, a ver, voy a leer, buscas una palabra, mi hermano, en la concordancia puedes buscar una palabra y te puede salir 1500 palabras, de versículos con esa palabra. Y si tú estamos hablando de esfuerzo, tendrías que leerlos todos para saber de qué están hablando. Y entonces así, seleccionar de acuerdo al tema que tú estás hablando. Pero ¿qué haces? Me voy a saltar ahí 2 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Con eso vámonos, porque me tocó predicar y no me preparé. Y de repente andas hablando y predicando que la gimnasia es igual que la magnesia. Y no, son cosas totalmente diferentes. Esta palabra me llamó la atención, esfuerzo, con denuedo. Entonces eso querrá decir que ahora, Señor, acuérdate que estaban alzando la voz, estaban orando, platicando con su Dios, pidiéndole ayuda. ¿Qué le estaban diciendo? Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira lo que nos dicen. Y concede a tus siervos que con todo esfuerzo hablen tu palabra. Porque tal vez en ese momento, mi hermano, tú no vas a tener palabras para decir nada. No se te va a ocurrir. Ya te los aprendiste de memoria, pero en ese momento algo pasó que ni te acuerdas. De nuevo, valor. ¿Cómo se leería? Y concede a tus siervos que con todo valor. Ahora, usa las 2 palabras. Que con todo esfuerzo y valor hablen tu palabra. Pero me llamó también la atención esta otra parte de esa definición, intrepidez. ¿Qué es una persona intrépida? Tiene una habilidad, ¿no? Una habilidad, como que le busca, él me lo ve complicado, pero él intenta buscarle la manera pero de acuerdo al pensamiento de Dios, no a lo que te venga a la mente, no de acuerdo a lo que tú quieras, de acuerdo a la palabra de Dios. Es cuando entonces, ¿qué tanto lees? Dios te recordará los versículos adecuados. Si es el Espíritu Santo, te va a dar los versículos adecuados. Ves un hermano que viene aquí a la iglesia, pero no quiere obedecer, pero le está yendo mal por X circunstancia, porque el diablo le pidió permiso a Dios y Dios le dio permiso de que se lo zarandeara. No, hermano, Dios nunca, no, si lo hace, eso es bíblico. Pregúntale a Job, pregúntale a Pedro, que hasta lo negó 3 veces, pobrecito. ¿Y qué tal si el Señor te prestó para que te zarandeara? ¿Qué tal si lo que te pasa en tu casa, con tus vecinos, con tus familiares, con los hermanos de la iglesia? Es precisamente porque Dios le dio permiso al diablo para que te zarandeara. Pero también, ¿qué quiere decir eso? Que Dios sabe de qué te hizo. Sabe de qué estás hecho, de qué estás hecha. Y si no has perecido, es porque Dios le puso un límite al enemigo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, intrepidez. Esa palabra quiere decir muchísimo. Que vas a estar calladito, porque a veces calladito te vas a ver más bonito, no estás hable, dice. No, hay que escuchar, mi hermano, porque eso también es sabio. Escuchar y después hablar, pero a veces queremos hablar y después escuchar.
Eso habla de orden, habla de sujeción. Un siervo de Dios debe de ser de esa manera. Hay veces, mi hermano, que inclusive, por ejemplo, en el culto, está el predicador hablando y se oyen los gritos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y hay veces que son partes escriturales que sí se merecen, son parte, un amén es parte de. Tú estás diciendo, sí lo creo, así es. Eso es mío, Señor. Amén. Gloria a Dios, algo que glorifica al Señor. Pero hay veces que no tiene nada que ver con un amén y los hermanos están diciendo amén. Es como ya nada más impulso, como instinto de andar. Amén. Gloria a Dios. No tiene nada que ver. Es desorden. ¿Será eso intrépido? Lo contrario. Hay veces, mi hermano, cuando estábamos allá en esta oración, estábamos predicando y los hermanos, las hermanas tenían la costumbre de estar interrumpe y interrumpe con sus pensamientos la palabra de Dios. Y yo estaba escuchando algo en el libro de Job que habla acerca de eso, que decía, ¿piensas que con tu palabrería, o sea que porque estás diciendo mucho con eso ya eres sabio? Y es una pelea entre Job y aquellos tres que fueron según a consolarlo. Y se dicen con todo. Yo lo estaba escuchando y digo, sí es cierto, Señor, a veces somos así. Yo me acuerdo cuando a veces las hermanitas interrumpían, Señor, ¿cómo le puedo hacer para hacerles entender a las hermanas que cuando la palabra de Dios está hablando, debemos de ser reverentes? Y que si yo estoy pensando algo, me lo guardo a mí. ¿Por qué? Porque Dios me lo está diciendo a mí. Y si Dios te está iluminando, gloria a Dios, atesóralo en tu corazón, apúntalo, si quieres escríbelo. Dios te lo recordará en un momento, te lo pedirá en un momento. Hasta que empecé a grabar las prédicas. Y empezaban ellas a sacar sus historias. Y yo, hermana, estamos grabando. Ay, perdón, hermano. Fue la única manera en que las pude educar. Entonces, concede a los siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. De Dios. La palabra por sí ya tiene autoridad, mi hermano. Pero en boca de alguien que tiene fe, en boca de un siervo consagrado a Dios, la palabra es poderosa. Tanto que ¿qué? Que Pedro dijo la palabra y el cojo se levantó. Estaba tan consagrado a Dios que aún su sombra, dice que pasaba por las calles y su sombra sanaba enfermos. ¿Pero sería Pedro? No. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. Fíjate qué oración tan preciosa. Esta oración comienza hablando de que tú conoces a Dios. Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo, Señor, danos lo necesario. Ayúdanos, Señor, que no seamos nosotros, que seamos contigo, tú con nosotros, como decía Moisés, si no vas tú, Señor, yo no voy. Pero si vas conmigo, sí voy, Señor, porque entonces tendré la victoria. Concédenos, le estaban pidiendo, dame un carro, conviértelos. No, le dice, dame de nuevo para hablar tu palabra. Eso no tiene precio, mi hermano. Mientras extiendes tu mano, ¿para qué? Para que caiga el fuego del cielo y entonces los achicharre porque están de necios, porque no quieren prestarme atención, porque me desesperaron, porque me hicieron perder la paciencia y la tolerancia. Es una grande responsabilidad ser un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque la paciencia y la tolerancia son parte. ¿Habrá algún pasaje en el que el Señor Jesucristo haya sido intolerante? ¿Impaciente? Que le haya estado hablando la palabra a alguien y de repente ya me cayó gordo esto. Fuego del cielo que le haya quemado. El apóstol Juan así lo pensó, mi hermano, era bien intolerante, era bien impaciente, pero a final de cuentas, ya en las manos de Dios, en el cambio de Dios, dejando de hablar todo lo que había vivido, se enfocaba en solamente hablar de lo que vivió en su camino con el maestro. Y ahora les decía, tanto le aprendió el maestro, que ahora les decía, ¿cómo? Hijitos.
Tanto le aprendió al Señor Jesucristo. ¿Qué tanto aprendemos nosotros, mi hermano? ¿Qué nos es más fácil decirle, hermanito, hijito o hijo del diablo? Mientras extiendes tu mano, ahí puede haber dos maneras para que ahora sí que los trate, o la otra como aquí, o sea, pensando en la situación, ¿de qué? Para la obra de Dios, no pensando en ellos, ni siquiera pensando en su protección, no, pensando en todo lo que sea necesario, en cumplir lo que sea necesario para que la obra de Dios, la voluntad de Dios se cumpla como Él quiere que se cumpla. Si tengo que sufrir, Señor, no importa, pero dame de nuevo para hablar tu palabra. Valor, Señor, porque voy a tener que hablar cosas ante personas que no les va a gustar lo que les voy a decir. Muchos tal vez han visto esa parte de mí, Señor, pero el mensaje que hoy me das tiene que ver con que no, Señor, tú traes exhortación, traes vara esta vez. Dame, Señor, de nuevo, dame valor. Me he esforzado, Señor, ejercitándome en la Escritura, estudiándola, poniéndola por obra, consagrándome a ti, Señor, para que yo pueda hablarle a mi familiar que no quiere escucharme, que no quiere escuchar de ti. Y cuando estemos ahí, mi hermano, ¿qué decían? ¿Qué deseaba? Que si tú vienes al altar, te hincas y de repente te acuerdas que tienes problemas con alguien, primero vayas, arregles tu problema y después ya vienes a dejar tu ofrenda. ¿Te acuerdas de eso? Amén. Porque si no, ¿qué? No va a escuchar nuestra oración. No nos va a escuchar. Digamos lo que le digamos. Cosas muy bien fundamentadas o disparates. Para que se hagan sanidades y señales, para que tu obra siga, en otras palabras, para que todo lo que tú, Señor, tienes planeado siga, sin importar, Señor, que yo tenga que sufrir, sin importar, Señor, que me encarcelen, sin importar, Señor, que me azoten, sin importar, Señor, que se burlen de mí, sin importar que me corran del trabajo, sin importar que no tenga ni qué comer, Señor. Porque a mí no, en tu palabra dice, Señor, cuando tú me decías, ¿quieres seguirme? Sí, las zorras tienen guarida y los pájaros nido, pero el Hijo de Dios, yo no tengo nada. ¿Quieres seguirme? Porque es bien bonito cuando presentamos al Cristo rico, al Cristo todopoderoso, al Cristo como el genio de la lámpara maravillosa, que nada más frotamos la lámpara, la Biblia, y tiene que cumplir lo que nosotros decimos. Porque si no, lo dejamos, lo desechamos. Al Cristo que te dice, ¿quieres seguirme? Sí, Señor, quiero seguirte. Las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme aún así? Ahora, para entendidos, sabemos que Él dijo que su reino no era aquí, que su reino está en otro lado. Por eso es de que, ¿qué importaba que no tuviera nada? Lo que Él nos está ofreciendo, lo que Él nos ofrece es algo que ni siquiera lo podemos comparar con algo de aquí. Decía un pequeño, así como una pequeña ilustración, que una vez había un rico y que se juntó una bolsota con pedazos de oro, ¿no? Porque cuando llegue allá al cielo, no, pues allá para lo que se ocupe. Y dicen que venía cargando su bolsa pesada y que se encontró con Pedro y que le dijo, Pedro, ¿qué traes ahí? Me dicen, traigo oro, dice, porque no sé cómo vaya a estar la cosa ahí para estar preparado. ¿Oro? ¿Qué es eso? ¿No conoces el oro? No. El oro es bonito, es hermoso. No, está feo. Y que mientras él estaba cargando aquí, era oro, era bonito, el oro que nosotros conocemos, pero que allá en el cielo eran pedazos de pavimento, a lo que él llamaba oro. Así son las cosas. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Que Dios escuchó
su oración. Dios les hizo saber y sentir de una manera visible, inclusive sensible, porque lo sintieron, de que Él había escuchado lo que le estaban diciendo. Cuando nosotros oremos cosas que vayan de acuerdo a su voluntad, no dudes que lo va a cumplir, mi hermano. Pero si tú le pides cosas que van en contra de su voluntad, hasta la idea que nunca te va a contestar, nunca va a llegar la respuesta. Por eso cuando nosotros oremos, seamos sabios y pidamos cosas que por lo menos nosotros ahora sí que nosotros veamos y sepamos que son conforme a su voluntad. ¿Qué le pidieron aquí los apóstoles? Pidieron: Señor, protégenos, que vengan, Señor, saltamontes gigantes, ¿cómo se llama estas? Langostas gigantes, Señor. Y que vengan a defender los 3,000 ángeles y querubines, Señor, a mi cargo, para que me defiendan y vayan. Y nos empezamos a volar la barra. ¿Has escuchado esas oraciones? Y pon un vallado, Señor, de ángeles. Para destruir Sodoma y Gomorra nada más fueron 2. Con eso estuvo. Pero nosotros queremos un vallado. Y nos empezamos a volar. Señor, dame esto y aquello. Y pedimos a veces cosas que ni tenemos idea, pero suenan poderosas, mi hermano. Eso que ni qué. Suenan poderosas, pero no son bíblicas. Las va a cumplir el Señor. Pero si le pedimos algo conforme a su voluntad, bien que lo va a cumplir. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Lo que está escrito ahí, mi hermano. Por eso ni siquiera podríamos decir: es que si es la voluntad de Dios, lo voy a hacer. No, la voluntad, es más, ni siquiera te está diciendo, te lo está ordenando. Es mandamiento. Cuando hubieron orado en aquel lugar, estaban congregados. Donde estaban congregados, tembló. Dios les contestó y les dijo: sí, siéntense tranquilos, siéntanse confiados, que yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y hablaban con denuedo, ¿con qué? La palabra de Dios. ¿Tú crees, mi hermano, que tú te puedas convencer a ti mismo? ¿Tú crees que eso se pueda, convencerte a ti mismo de hacer algo de alguna manera? Como hablar la palabra de Dios con denuedo. ¿Crees que eso sea posible en tus fuerzas? ¿Tú por tu propia convicción? Hay quienes tienen la Biblia pero no la abren. Hay quienes ya la abren pero no la predican. O sea que son muchas circunstancias, muchos escenarios donde todo podemos ver que si no es por el Espíritu Santo, no vamos a poder hacerlo ni se va a hacer nada. Exactamente. ¿Qué pidieron? Denuedo. ¿Qué les concedió Dios? Denuedo. Valor para que hablen la palabra. ¿Eso quieres, hijo? Órale, eres rico en denuedo ahora. ¿Y qué vendrían después? Ya lo vamos a ver, qué es lo que vino después y lo que se vino con la iglesia. Entonces mejor pidamos cosas de acuerdo a lo que nosotros podemos alcanzar a discernir que nos viene por delante. Si yo veo que vienen situaciones difíciles porque quiero predicar a mi familia, digamos: Señor, dame denuedo todo lo que... Es más, Señor, yo ni siquiera sé qué pedirte, pero ayúdame porque necesito predicarle a mi familia. Dame lo necesario, Señor, para que yo pueda ir con mi familia. Y en la familia nos vamos a encontrar de todo: rebeldes, necios, peleoneros, chismosos, amargados, enojones, de todo nos vamos a encontrar ahí. Digo, yo no sé, pero al menos la mía así es. Entonces le digo: Señor, ayúdame, dame paciencia, dame tolerancia, enséñame a ser como tú, enséñame a parecerme a ti, para que cuando yo les hable de tu palabra, entonces ellos reciban, que ellos vean que el esfuerzo, pero la obra de Dios en mí, Señor, la gloria es tuya, que vean que el esfuerzo, que vean que la valentía, que vean que la intrepidez que tú, Señor, me has dado, que tú, Señor, has puesto en mí para que yo hable de tu palabra. Y que cuando llegue sea así, se encaje como espada y que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Si tiene que cortar algo espiritual, corte lo espiritual. Pero si tiene que cortar algo en la carne, también lo corte.
Para terminar, mi hermano, Dios les concedió entonces eso, lo que pidieron. ¿Por qué? Porque era de acuerdo a la voluntad de Dios y porque era para la obra, pero también era de bendición para ellos. Hablar con de nuevo valentía, eso implica muchísimo. Que estés confiado, tranquilo, el que sepas lo que te puede pasar, pero que aún así, viendo Cristo y sabiendo, hablaba la palabra, hablaba la verdad, exponía la verdad, respaldaba con su vida la verdad, y sabiendo que lo iban a crucificar, él no dudó, él siguió adelante. Y bendito sea su santísimo nombre, porque si él hubiera dudado, no hubiera muerto en la cruz, estaríamos todos perdidos. Gloria a Dios al Señor porque reprendió a Pedro, gloria a Dios al Señor porque siguió, a pesar de todo, el camino, obedeciendo la encomienda que su mismo Padre le había encomendado. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Qué nos dice nuestro Padre? ¿Qué quiere nuestro Padre que hagamos? Está en ti, ser hijo obediente o ser hijo desobediente. Está completamente en ti, mi hermano. Ser consagrado o ser totalmente lo contrario, desechado. Consagrado a Dios o desechado por Dios. Los creyentes, ¿te acuerdas del subtítulo? Los creyentes piden confianza y valor. ¿Por qué? Porque ya veían venir, Pedro iba a llegar corriendo a hablarles de una verdad que estaba pasando, que también les puede pasar, que les podía pasar a ellos, que les pasó, y nos está advirtiendo que nos puede pasar a nosotros, o que tal vez ya nos pasó y nos seguirá pasando. ¿Por qué? Porque podemos ser golpeados, podemos ser ofendidos, agredidos de muchas maneras a causa de la predicación de la palabra. Y ahí ya no es que si eres buenísimo en la escritura, no, es lo que representas. Tienes el sello, se te van a dejar ir los demonios. Ese tiene el sello, ese hay que callarlo, ese trae algo. A los ojos de los hombres, no, pues, ese. Pero espiritualmente los demonios saben a quiénes van a callar. Y saben a quiénes, ese es su vida, basta ver, yo le conozco su vida. Déjalo que haga lo que quiera. Ese nada más engaña así, ese nada más va a sentarse a las bancas, nada va a calentar el lugar. Así eran los enemigos de nosotros, hermano. Por eso, entre más cosas te pasen, veremos después que de repente Pedro y Juan siguieron la encomienda de Dios, seguían hablando, los encarcelaron, hablaron con más de nuevo la palabra de Dios hasta que los volvieron a encarcelar y los azotaron esta vez. ¿Y qué decían ellos? Gózate, Juan, porque estamos sufriendo por causa de la palabra, estamos sufriendo por nuestro Dios. Pero hay veces que sufrimos a causa de las consecuencias de nuestros actos, como el que toma. Cuando está crudo, anda que no se aguanta y está sufriendo. ¿Qué va a decir? ¿A causa de la obra de Dios? Le estaba predicando allá a causa de la obra de Dios. Me tuve que echar unas para predicarles, estar en ambiente a causa de la palabra de Dios. ¿Qué diferencia, hermano? Y si de repente Dios decidiera que nosotros tuviéramos que partir, vamos al mejor lugar. Al menos desde este tiempo que estamos aquí todos bien tranquilitos, no han venido a patear la puerta, no han venido a hacer nada para sacarnos de las greñas y decirnos, ya les dijimos que no prediquen. Estamos bien tranquilitos escuchando la palabra de Dios, hermano. A pesar de todo eso, ¿qué te puedo decir, hermano? Está en ti. Pero nosotros como creyentes, unidos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, todo, para que Dios haga y cumpla su voluntad. Y cuando pidamos, que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, para que Él nos ayude a cumplir su voluntad. ¿Estás dispuesto, mi hermano, aunque tengas que sufrir? ¿Estás dispuesto, aunque tengas que despojarte de algo que tal vez para ti es valioso? ¿Estás de acuerdo a pisotear tus pensamientos? ¿A pisotear tus sueños a causa de la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a caminar, aunque el Señor te diga que pues Él no tiene nada, no te puede ofrecer nada en este mundo, pero tiene algo mucho mejor, que ahorita no lo vas a ver,
y que vas a pasar muchas cosas, pero Él te lo promete. ¿Estás dispuesto a todo eso, mi hermano? Porque a veces nosotros nos empezaremos a decir a nosotros mismos: hermano, ¿qué cree que pasó esto? Hermano, ¿qué cree que el otro? Me pegaron, hermano. Y a veces vamos a venir hasta riéndonos: me pegaron, hermano. ¿Por qué? Porque estaba predicando la palabra de Dios. A mí me ha pasado así que luego me dicen cosas, me da una risa así como que, gloria a Dios, sufrí por mi Señor. Me dieron un cachetadón por la palabra de Dios. Le solté la verdad que Dios me dijo que le soltara a ese hijo del diablo y se enojó y me pegó. Gloria a Dios porque lo que le di. Pero ya luego, imagínate cuando tú le sueltas la verdad, te abofetean, te golpean, pero luego vienen a decirte: gracias por lo que me dijiste. Te golpeé, pero perdóname. Gloria a Dios. Porque la palabra llegó ahí. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano? Oremos y le damos gracias al Señor. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Me gustan esas palabras, Señor.